Dentro de unos días los niños volverán al colegio. Yo les pregunto a los nietos, si los tenemos en casa, digo, ¿estáis ansiosos por volver al colegio? Sí. Y me miran como si hubieran visto a un ogro. Recuerdo mis años de niño, pues el tiempo más excitante era cuando llegaba al principio del verano y nos daban 2 meses y medio de vacaciones. Y me entraba una depresión tremenda cuando tenía que volver 2 meses después. ¿Por qué nos cuenta ese factor? Bueno, conocí a un chico, a un joven de mis años de niñez, cuyos padres, los dos, eran profesores. Y cuando hablaba con él decía, tú crees que lo tienes difícil porque tienes que hacer toda esa tarea. Dice, pero yo me llevo a los profesores a casa. Y están conmigo 24/7. Y durante los 2 meses de vacaciones, ahí siguen los profesores. Lamentaba su vida porque decía que era muy difícil hasta que empezó a ver el esfuerzo que hacían sus padres. Él, al terminar el colegio, podía descansar, dejaba todo atrás, aunque tuviera los padres ahí vigilando. Pero se dio cuenta enseguida de la tarea tan difícil que tenían sus padres. Después del colegio, tenían que seguir trabajando en la casa, la madre preparando la comida, arreglando la casa, el padre cuidando del jardín, arreglando cosas de la casa, y luego por la tarde, por la noche, la madre tenía que pasar varias horas en la cocina preparando comida, y eran 4 hermanos, o sea que cocinaba para muchos. Y luego limpiar la cocina, y luego ya a altas horas de la noche, cuando él ya se preparaba para acostarse, decía, yo veía a mi padre y a mi madre corrigiendo los exámenes, los informes, preparando las clases para el día siguiente. Y durante el verano, mientras que yo podía disfrutar de las vacaciones, ellos estaban ahí todo el día trabajando, nunca tenían descanso. Eso le hizo más diligente y le hizo apreciar el trabajo tan arduo, tan constante, tan difícil que tenían sus padres. Y luego, en vez de verlo como una carga, lo vio como una bendición. Quiero que abráis vuestras Biblias en 1 de Pedro, porque vamos a ver una historia, vamos a ver una sección que a mí me ha llamado mucho la atención. Por el arduo y constante trabajo que Dios ha llevado a cabo a través de los siglos, a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, a fin de que nos llegue una obra como la que tenemos delante. Hemos estado analizando los primeros versículos, hemos terminado con el versículo 9, pero vamos a tomar la lectura en el versículo 8 y vamos a ir hasta el versículo 13. Ahora, el título que he preparado, que tengo para este mensaje es ¿Estás listo? ¿Estás preparado para ceñir los lomos de tu mente? Dirás, pastor, ¿eso qué significa? Es un término que aparece aquí y me ha hecho entender, hermanos, de que el que ha hecho mayor esfuerzo para que la salvación nos llegue a nosotros y para que su palabra llegue a nosotros y para que el Mesías llegue a nosotros ha sido el mismo Señor Jesucristo. Recogemos la lectura en el versículo 8, dice, ¿os acordáis? Aquí terminamos el domingo pasado. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Y cuál es ese fin? Que es la salvación de vuestras almas. Ahora, sobre esto, ahora Pedro empieza a elaborar ese pensamiento y nos dice cómo nos ha llegado eso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. ¿Habéis prestado atención? De Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién? El Espíritu de Cristo, anunciando los, nota que es plural, los sufrimientos de Cristo. Y otra palabra plural, las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, subrayar esa palabra, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el versículo 13, de donde he sacado el título, por tanto, es decir, siendo que Dios ha tomado un esfuerzo, un trabajo tan grande a través de los siglos, para darnos a conocer este mensaje, dice, por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y algo más, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nota que empieza con el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento, luego con la llegada de Jesucristo, física, y luego apunta hacia el futuro de las glorias que estamos esperando de Jesucristo. Empieza con Jesucristo, sigue con Jesucristo y termina con Jesucristo. Vamos a tener la palabra de oración. Señor y Padre Celestial, en estos pocos versículos ahí está toda la Biblia contenida de forma muy breve. Y nos va a costar, Señor, entender todo ese trabajo que te has tomado para llevarnos hasta aquí. Pero te ruego, Señor, que al terminar esta sección podamos valorar mucho más lo que tú has hecho. Y seamos capaces de poner en práctica las enseñanzas que tú nos das aquí. Y también, Señor, nos des la capacidad para compartir ese gran mensaje de salvación con más personas. Señor, te ruego que me ayudes a abrir este pasaje sin prisa, saboreando cada cosa que hay aquí, elaborándolo todo, para que lleguemos a comprender de qué está Pedro realmente hablando. Hay aquí mucho, Señor, que debemos entender. Y nos va a hacer falta, como dice Pedro ahí, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Así que, Señor, te pido que nos asistas, nos ayudes. Igual que aquel niño que pensaba que lo tenía muy difícil porque iba al colegio y luego se dio cuenta de la gran labor que estaban haciendo sus padres para hacer, y lo hacían todo por él porque le amaban. Ayúdanos a darnos cuenta de que tú, el Padre Eterno, has hecho un tremendo esfuerzo para llevarnos hasta aquí y lo haces porque nos amas también. Guíame, Señor, dame capacidad para traer este mensaje, el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Lo que los padres de este chico estaban haciendo se puede reducir a una palabra: diligencia. Diligencia. Diligencia constante, diligencia continua. La diligencia es una parte vital de nuestra vida productiva. Pero hermano, ¿qué vamos a decir de la sociedad en la que vivimos? Porque vivimos en una sociedad donde parece que todo está centrado en el entretenimiento, en el ocio. Diligencia es lo último que queremos hoy. Esfuerzo, no, que nos lo den todo. Estaba viendo un programa del hermano Abimael, él es arquitecto, y me acuerdo yo cuando los arquitectos tenían que trabajar con pluma y papel. Hoy en día ponen
quien me estaba mostrando un programa que es movido por inteligencia artificial. Pones una cebolla y le dice quiero un edificio y te hace un dibujo impresionante. ¿Eso sabes lo que significa? Que ya no nos hacen falta los arquitectos. Todos esos años de estudio para nada, hermano. No, hace falta, es un trabajo diligente, ¿verdad? Hay que estudiarlo bien, es un trabajo meticuloso, es un trabajo en el que tienes que valorar todos los puntos para terminar de forma eficaz un edificio. Pues hermanos, vemos aquí que el Señor lleva tiempo siendo diligente y como dice ahí, para nosotros, ministrándonos, dice administrar las cosas, dice, sino para nosotros administraban estas cosas que son anunciadas. Cuando de alguna manera estas últimas palabras en el versículo 12 resaltaron de las páginas y las tomé de una forma personal. Y dije, Señor, ¿qué cosas? Y lo leí de nuevo. Como dice ahí, administraron las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero nos habla de los sufrimientos, plural, de Cristo y las glorias venideras. Y en esas dos cápsulas viene todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y claro, viendo todo ese panorama, dije, todo eso, Señor, lo estoy haciendo por mí, para mí, y para vosotros, por cierto. Menudo esfuerzo se ha tomado Dios Padre, Dios, el Dios Todopoderoso, para darnos a conocer la salvación. Aquí en 1 de Pedro vemos esa palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿quién entiende eso? ¿Quién? Levanta la mano y dice, yo sé lo que significa eso. ¿El entendimiento tiene lomos? ¿Qué significa? Está tomando una metáfora de aquella época cuando la gente, los campesinos, iban al campo a trabajar. Como sabéis, entonces no se vestían pantalones, no se vestían como hoy, pero se vestían túnicas. Y cuando llegaban al campo, hacían algo interesante, cogían la parte de atrás de la túnica, la echaban para adelante y la remangaban en la cintura. De esa manera los lomos se ceñían por la túnica. El equivalente para nosotros sería, remángate las mangas, ponte a trabajar. Cuando él dice, oye, venga, a remangarse las mangas, ¿qué está diciendo? Deja de hacer el vago, ponte a trabajar en serio, quítate todos los obstáculos para que puedas centrarte en el trabajo que tienes pendiente. Cuando Pedro nos dice ceñir los lomos del entendimiento, está diciendo prepárate a pensar duro. Prepárate para comprender algo maravilloso. Y lo que vamos a ver en esta sección es algo que es extraordinariamente maravilloso, porque nos va a mostrar, hermanos, toda la labor que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y para quién lo hicieron. Todo ello apuntando a la venida del Mesías y luego continuando hasta el final las glorias venideras. Ahí tienes el panorama. Hermanos, empecé diciendo, bueno, pues esto seguramente lo puede presentar en 3 puntos, en unas 3/4 de hora y nos vamos a casa. Esa es mi frustración, porque quiero introducirlo en una cápsula de 45 minutos, pero me va a llevar varias semanas, si quiero hacerlo bien. Entonces, debemos prepararnos para pensar. Debemos prestar atención. Aquel niño del colegio decía que ir al colegio era arduo trabajo porque tenía que leer, tenía que estudiar, tenía que memorizar, tenía que repasar lo aprendido y aplicar lo aprendido. Pero luego, al ver a sus padres lo que hacían ellos, se dio cuenta de que él era el beneficiado. Él era el que estaba sacando el beneficio de todo aquel esfuerzo.
Entonces, hermanos, es muy importante, si vamos a sacar algo de este pasaje, que entendamos lo que está diciendo. Y quiero que veáis primeramente el fluido del pasaje. ¿Cuántos elementos o cuántas personas están aquí involucradas? ¿A cuántas personas involucró Dios para llegar hasta donde estamos hoy? No sea como el ayuntamiento. ¿Sabes lo que pasa en el ayuntamiento, no? Tienen que hacer un agujero en el suelo y te mandan al perito, te mandan a no sé quién, te mandan al capataz, te mandan al obrero, te mandan 5 o 6 personas y uno pica y hace todo el trabajo. Y los demás se quedan ahí mirando. En este caso, hermano, no es así. Todos están involucrados trabajando. Y lo que significa, hermano, que hay una gran compañía aquí sirviéndonos, como dice aquí, para nosotros. Si lo estuviéramos aquí todos hoy y le dijéramos, y todo lo que el esfuerzo que habéis hecho, ¿para qué? Dirían, para ti. Para ti. Los profetas, para ti. El Espíritu Santo, para ti. Los apóstoles, para ti. Y luego la iglesia, para ti. Todos están involucrados aquí y tienen algo que quiere que comprendamos. Fíjate lo fluido de este mensaje. Primero empieza diciendo, los profetas que profetizaron. ¿Y de qué profetizaron? Luego dice, de la gracia destinada a vosotros. Ellos profetizaron de algo que vendría luego con la iglesia, de la gracia, algo inmerecido que la iglesia necesitaba, que el mundo necesitaba, corrección, que estaba destinado a nosotros. Ahora, ¿qué hicieron estos profetas? Toma nota de lo que hicieron. Una vez que escribieron, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación de la que habían escrito, escudriñando, ¿qué hicieron? ¿A quién? ¿Qué persona y tiempo? ¿Quién le dio esta profecía? Indicaba el Espíritu, y esto es muy interesante, porque ves a Cristo en el Antiguo Testamento obrando. ¿Lo ves? ¿Qué estaba en ellos? El cual, ¿quién? El Espíritu de Cristo anunciaba de antemano, ¿el qué? Los sufrimientos con relación a Él. ¿Lo veis? Les profetizó algo que tenía que ver con Él, de lo que Él iba a hacer. Os voy a contar lo que me va a pasar cuando llegue al mundo. Sufrimientos, plural. Y va más allá. Las glorias que vendrían tras ellos. Si os acordáis, hermanos, el año pasado, estoy hablando de apenas una semana, el hermano Timoteo predicó un mensaje, me parece que fue el día 22, y lo tituló, me gustó mucho, porque dice, razones por las que vino Cristo, por las que Cristo entró en el mundo. Y yo pensaba que iba a hablar del nacimiento de Jesús. Y trajo 4 puntos, y no se quedó con el nacimiento de Jesús, que es lo que todo el mundo piensa cuando estamos en Navidad, sino que avanzó más y más y más hasta el final, hasta el milenio, cuando Cristo va a reinar. Y la mayoría de la gente no piensa así, no piensa en estas cosas cuando piensa en Navidad. Me gustó mucho porque lo amplió de una manera extraordinaria. Nos presentó también un panorama, el panorama que vemos aquí en un mensaje. Entonces dice luego el versículo 12, a estos, es decir, los profetas, se les reveló, ¿a quién? A los profetas, que no para sí mismos, lo que estaban recibiendo no era para sí, sino para quién. Y Pedro está diciendo, no, era para nosotros, a los que han alcanzado para la época cuando Cristo ya entró en el mundo. Para nosotros, es decir, la iglesia, administraban, servían, hacían este trabajo, las cosas que ahora hablando de la iglesia, son anunciadas por los que os han predicado, ahora está hablando ya de los apóstoles, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora nota también lo que están haciendo los ángeles en todo ese panorama. Nota esto, muy interesante. Durante todo ese tiempo que los profetas han estado profetizando, lanzando información, y en muchos casos ni siquiera la entendían, los ángeles están mirando y diciendo, oye, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué maravillas estás escribiendo? Los ángeles están ahí y dice,
las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando veía esta frase, enseguida me viene a la mente cuando era joven y estaba en la cocina. Mi madre se ponía a cocinar, yo siempre con mucha hambre. Y estaba ahí mezclando los ingredientes y olía toda la casa de maravilla. Y estaba con las narices metidas. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hijo, ¿qué cocinillas eres? Mamá, déjame probarlo. Estaba ahí mirando con ansiedad, ¿no? Me imaginaba a los ángeles diciendo, ¿qué estás cocinando? ¿Qué se está cociendo? Huele bien, pero no entiendo qué estás haciendo. Tremendo mensaje aquí. Podría dedicar casi un libro entero a este mensaje. Ahora, para los que se han unido recientemente a esta serie, ya hemos visto en esta epístola, hemos visto las bendiciones que podemos disfrutar como hijos de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí vemos el nuevo nacimiento de una persona que pone su confianza en Cristo y le recibe como Salvador. Renacidos. Y esto te da una esperanza porque depende del Cristo resucitado. Es una esperanza viva. Y al entender eso, dice, por lo cual dice, tenéis un gozo inefable, inexplicable, no podéis explicarlo, lleno de gloria. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 8. Y a medida que entramos en los versículos 10 a 12, encontramos que Pedro expande y amplía el tema hacia la salvación. Y lo hace, hermanos, para ayudarnos a valorar todavía más lo que hemos recibido. Dejadme que os explique un poquito esto. Algunos de vosotros hace poco recibisteis a Cristo como Salvador, pero sois como niños recién nacidos que ven luz, pero no ven silueta, ¿verdad? ¿Quieren saber? Como el niño que busca y todavía no puede definir, ¿no? Quizás se deja llevar más por los olores. Quizás estéis ahí ahora mismo. Pero quiero más. Y quizás decir, bueno, pues, pastor, ¿cómo puedo yo madurar en la fe? ¿Cómo puedo llegar a conocer estas cosas mejor? Bueno, pues tenemos un plan de discipulado. Esto te va a ayudar a ampliar. Pero pastor, cuando termino eso, ¿luego qué? Pues tenemos seminario. Y más y más. Y cuanto más conoces, más maravillado te quedas. Yo cuando fui al seminario, fui porque estaba dando escuela dominical y me veía muy necesitado, muy capaz, me faltaba experiencia. Dije, bueno, pues voy al instituto y allí aprenderé lo suficiente como para poder ser mejor maestro de escuela dominical. Y me apunté para un año. Yo no quería hacer los 4 o 5 años, solo quería un añito para poder manejar mejor la Biblia. ¿Sabes lo que pasó? Pues que hice 5 años. Y cuanto más iba descubriendo las Escrituras, más me completaba. Más me hacía apreciar lo que Dios había hecho por mí. Era como mis ojos empezaban a abrir. Y lo que vamos a ver en esta sección, quiero conseguir lo mismo. Que vuestros ojos empiecen a abrirse. Para que nos demos todos cuenta de la maravillosa obra que Dios puso en marcha desde el principio, desde antes del principio. Ojalá cuando terminemos esta sección, solamente esta sección, dirás, wow. Cuando mi madre terminaba el guiso, me lo ponía enfrente, olía todo en la cocina. Y echaba el primer bocado, era, wow, mamá, este es mi plato favorito, ponme otro plato más. No, uno no tiene este volumen porque no coma. Me gustaba mucho, disfrutaba mucho. Y le encantaba cocinar porque me gustaba saborear. No tanto comer mucho, la verdad que no era mucho lo que comía, pero disfrutaba de lo que comía, lo saboreaba. Venía mi hermano Antonio, es el siguiente en línea, 3 años más mayor que yo. Él nunca ha tenido buen apetito.
mamá, hijo, ¿quieres algo de comer? Sí, lo que sea. Le ponía algo que era riquísimo. Y eso está muy bueno, Tony, come. Sí, se lo comía y no le daba importancia. Y me frustraba porque no digo, pero ¿cómo puedes comerte eso y no disfrutarlo? No lo entendía. Pues hermanos, espero que cuando terminemos esta sección podáis decir ¡wow! ¡Wow! Y ¡wow! 3 veces ¡wow! Como los perros, ¿no? Hemos visto, hermanos, que nada más abrir la epístola del apóstol Pedro nos muestra los beneficios que tenemos. Pero ahora, en la siguiente sección nos va a hablar de quiénes han sido los que Dios ha usado para traernos estos beneficios. Y quiero que veáis en el versículo 10 quién entra en juego. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiero que veáis esa palabra en el versículo 12. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Administraban las cosas que iban predicando. ¿Quién administraba estas cosas? Los, plural, profetas. Ahora, cuando estas personas profetizaban, ¿quién profetizaba? Nota que dice, la gracia destinada a vosotros. Versículos 11 y 12. Y cuando terminaban de escribir la profecía que Dios les había dado, ¿qué hicieron? Si han recibido la profecía, seguro que lo entienden, ¿verdad? Tú cuando escribes algo, espero que entiendas lo que estás escribiendo. Pero lo curioso es que estos estaban tan inspirados por el Espíritu Santo que una vez terminado de escribir la profecía o las profecías, decían, oye, momentito, vamos a volver atrás, vamos a leer lo que hemos escrito y vamos a ver si podemos entender nosotros lo que hemos escrito revelado de Dios. Era tan revelado de Dios que ni siquiera ellos podían entenderlo. ¿Y qué hicieron cuando habían escrito estas profecías? Dice, inquirieron, indagaron, diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo, cuándo va a venir ese Mesías. Pero lo que me llama la atención es quién era el que estaba inspirando este mensaje. Y aquí lo presenta como el Espíritu de Cristo. Dirá el pastor, pero ¿el Cristo no vino a existir en el nacimiento? No, Cristo ya estaba anteriormente. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada de lo que fue creado fue creado. Luego saltas al versículo 14 y llegas enseguida a entender de que y el verbo se hizo carne. ¿Dónde estaba antes? Y vemos lo que está haciendo antes de todo. Dice que él estaba ya inspirando a los profetas. El Espíritu de Cristo estaba ya anunciando de antemano. Fue el Espíritu de Cristo en ellos el que comunicó ciertas cosas sobre Cristo antes de que sucedieran. Y precisamente esas palabras del Espíritu de Cristo las vemos repetidas en otros lugares en el Nuevo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 16:6-7, Romanos 8:8, Filipenses, lo presenta en Filipenses capítulo 1, versículo 19, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo. Es algo distinto de cuando vemos el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, aunque puede referirse a la misma persona. ¿Qué hizo? Entonces la pregunta que quiero lanzaros, ¿qué hizo el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento? Dice que anunció de antemano. ¿Sabe lo que significa? Que Jesús estuvo involucrado diciéndoles, voy a venir, voy a venir, voy a venir, voy a venir. Y a través de todos los profetas voy dando diferentes instrucciones para darnos a entender quién era el que iba a venir, cuándo iba a venir. Siglos y siglos antes de que Jesucristo naciera, los profetas del Antiguo Testamento hablaron, escribieron, profetizaron que Jesucristo vendría al mundo. Ahora, ¿qué predicaban? ¿Qué enseñaban? ¿Qué profetizaban? Los sufrimientos de Cristo
y las glorias y lo reduce a dos frases: los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Ahora, dirás, pastor, dime, en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, el Antiguo Testamento, donde nos habla de la muerte, sepultura, nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Dónde encuentras eso en el Antiguo Testamento? Pues hermanos, te voy a decir que viene salpicado por todos los 39 libros del Antiguo Testamento. En algunos sitios vas a ver un detalle, en otros sitios vas a ver algo más amplio. Y cada vez que uno de estos profetas recibían esta revelación, muchos de ellos se quedaban diciendo, a ver, exacto, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto qué es? ¿Qué está diciendo aquí? Era tan revelado, hermanos, que ni siquiera ellos entendían. Y por lo tanto luego ellos tenían que repasar lo mismo que habían escrito, tenían que estudiarlo para decir, ¿y esto quién es? ¿Qué va a hacer? Y tenían que mirar estas cosas de una forma mucho más cautelosa, escudriñando, dice, qué persona, qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo hablándoles a ellos de Cristo. Les estaba dando un mensaje profético, mucho antes de que el Nuevo Testamento entrara en juego. Ahora, esto es muy importante porque te vas a encontrar a escépticos que van a decirte, realmente no fue profetizado. Jesucristo no fue realmente el Mesías, Él no cumplió con las profecías, no, era un chaval muy listo, que se las ingenió para engañar a la gente, aparentando que cumplía con las profecías. Pero fue un farsante. Realmente no se cumplieron. Parecía que se cumplieron, pero no se cumplieron. Ese es su argumento. Y la verdad es que o no han leído el Antiguo Testamento, o si lo han leído no lo han entendido. Porque no estamos hablando de una, dos o tres o cuatro profecías. Estamos hablando solamente con la vida, nacimiento, vida, muerte y resurrección, más de 300 profecías. 300. Pues tuvo que ser un chaval muy listo, ¿verdad? Para fingirlas todas, para aparentar, incluso cuando estaba colgado en la cruz, que no le rompieran los huesos de sus piernas. Eso lo tuvo que fingir también, él estaba en control. Y tenía que fingir también su muerte, y luego su resurrección, tenía que fingir todo eso. Fue un chaval muy listo. La verdad es que cuando oigo argumentos así, me muestran la ignorancia tan tremenda que tienen estas personas. Dirás, pastor, ¿dónde se encuentran esas profecías? Venid conmigo rápidamente a Lucas capítulo 24. Hay dos pasajes muy reveladores que quiero que veáis. Uno está en Lucas 24 y quiero que veáis conmigo versículo 15 al 32. Tenemos aquí ya la crucifixión se ha producido, la resurrección se ha producido, los discípulos están escondidos, temerosos de que puedan ser arrestados como seguidores de Jesucristo. Están hablando de lo que ha ocurrido, ninguno de ellos lo ha digerido bien, ninguno de ellos lo entiende, y dos de ellos están andando con lo que llamamos el camino a Emaús. Mira lo que dice a partir del versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, después de la resurrección, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué no entienden? El Mesías debe estar con él 3 años y pensamos que iba a ser el gran guerrero que iba a librar a Israel y habrá muerto.
Todas nuestras esperanzas han terminado en la tumba. ¿Por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces le dijo, fíjate cómo juega Jesucristo con ellos. ¿Y qué cosas son? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón, profeta. Eso lo entendían. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí ha terminado todo. Pero nosotros, no, ese no era el plan que teníamos. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día y que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ahí tenemos a los ángeles. Me pregunto si son los ángeles que estaban mirando lo que se estaba revelando. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, hablando de Jesucristo, les dijo, y nota que viene en exclamación: ¡oh insensatos, cabezas huecas! ¿No habéis entendido? Es decir, ha estado con vosotros 3 años. Antes de que viniera teníais todas las profecías y todavía no habéis captado el mensaje. ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Está haciendo referencia a las profecías del Antiguo Testamento, de las que habla Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Ahora, nota, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en la gloria. Y nota cómo lo explica. Habla de los profetas y le dice lo que los profetas escribieron, de los sufrimientos de Cristo y de la gloria venidera. Dice, y comenzando ¿desde dónde? Desde Mateo. No, Mateo todavía no había sido escrito. Desde Moisés, ahí tenemos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía, para todos en voz alta, lo que de él decía. ¿Lo veis? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de la vista. ¡Oh! Desapareció. ¿Y ahora qué conversación hay entre ellos? ¿Has sentido alguna vez el corazón palpitarte fuerte y sudores por el excitamiento por algo que estás escuchando? Algo que es poderoso, algo que se te está revelando, que está siendo iluminado para entender y decir. Dice, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora dirás: pastor, vale, pero dime dónde viene eso en el Antiguo Testamento. Bueno, siglos antes de que Jesucristo viniera, ya estuvo dando muchas pistas, y esas fueron las pistas que los mismos profetas no entendían. Las escribieron reveladas por el Espíritu Santo, pero no las entendían. Por ejemplo, él arregló, y toma nota de lo que hace un arquitecto. Este es el arquitecto divino, el arquitecto de la historia. ¿Ok?
va a trazar líneas muy, muy precisas. Cada línea tiene un propósito. Está construyendo el panorama y tiene que cumplir con cada una de estas cosas exactamente como están predichas. Por ejemplo, hizo arreglos para nacer en una de las ciudades más insignificantes de la tierra, un lugar llamado Belén. Y dirá, eso lo organizó, eso fue un arreglito que hizo. Bueno, intenta arreglar el lugar de tu nacimiento. ¿Podrías organizar eso? Antes de nacer, desde el vientre de tu madre decir, mamá, quiero nacer en Madrid. Pues va a ser que no. Pero en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos habla de que en Belén Éfrata, la más pequeña de todas las ciudades, de todas las ciudades del mundo, tenía que ser de ahí. Y ya estaba profetizado de antemano, arregló los detalles de su vida, su origen campesino, su humillación, la humillación que sufriría. Y lo vemos todo en Isaías 53, con pleno detalle. Hizo preparativos para que le traicionaran, nota esto, los sufrimientos de Cristo, para que le traicionaran y lo vendieran por 30 piezas de plata antes de que eso sucediera. Y lo vemos en Zacarías capítulo 11, versículos 12 al 13. Dispuso ser crucificado, clavado en una cruz de manos y pies, antes de que la crucifixión hubiera sido inventada. Y eso lo vemos en Salmos 22, 16. Hizo arreglos para que fuera crucificado entre dos ladrones. Isaías 53, 12. También dispuso que sería sepultado en una tumba de un hombre rico antes de que sucediera, siglos antes de que viniera al mundo. Y eso lo vemos en Isaías 53, 9. Lo dispuso todo para resucitar a Cristo de entre los muertos al tercer día. Y luego, hermanos, lo dispuso todo para que muchos de sus discípulos, arriesgando su vida sin ánimo lucrativo, sin afán por el dinero o por el beneficio, arriesgan sus vidas y se lanzan por el mundo durmiendo donde puedan, apenas sin tener una almohada donde reposar su cabeza. Se lanzarían al mundo para convencer a la gente de algo que ellos habían visto, habían tocado y habían experimentado. Dios, el gran arquitecto del universo, creador y sustentador de todo el universo, ahora también es el arquitecto de la historia. Y hermanos, menuda historia. Y dice que todo esto lo recibieron ¿de quién? Del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y este Espíritu de Cristo les dijo, mira, esto es lo que va a pasar con los sufrimientos. Y esto es lo que va a pasar después, cuando Él resucite y veamos las glorias venideras. Ahora, dirás, pastor, ¿y cuán inspirados estaban? Vamos a hablar de eso un poquito. Estaban 20% inspirados del Espíritu Santo para escribir, y ellos ponían el 80%. 50-50. 70-30. Vale, el Espíritu Santo inspiró 90% y ellos pusieron 10%. No. En 2 de Pedro 1, el mismo Pedro escribiendo, versículo 16 a 21, nota lo que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, no hay chanchullo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, somos testigos oculares. Eso es importante, ¿no? Pues cuando Él recibía a Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquello fue un evento, eso fue la transfiguración, hermanos. Luego más tarde en el bautismo de Jesucristo, lo mismo, el Espíritu desciende
armoniosamente como lo hace una paloma, y dice lo mismo, este es mi hijo amado, estoy complacido porque no tiene que hacer nada para estar complacido, para yo estar complacido, él ya es perfecto. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora, eso es muy importante, eso es evidencia ocular, es decir, hay testigos. Pero nota ahora cómo compara ese testimonio visto y experimentado ahora con las profecías. ¿Qué es más fiable? ¿Lo que tú has visto esta mañana o lo que tú has experimentado o lo que Dios ha dicho en la Biblia? Nota lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, otra vez la profecía es la Escritura, es de inspiración privada, de interpretación privada. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no un 20% humano y un 80% divino, ¿no? Ninguna, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados, pero ¿era el Espíritu de Cristo? Porque aquí dice el Espíritu Santo. Hermano Timoteo, ¿cuál es? Los dos. Los dos, muchas gracias. Por eso necesitas venir al seminario, porque esto se toca ahí en detalle. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, la palabra fero, que creo que se pronuncia así en griego, significa ser llevados. Y he sacado de cómo se describe, de cómo los barcos se movían por el mar. Como un viento, las velas abren las velas y el viento sopla y es arrastrado por el mar. No tiene fuerza propia, sino que el viento las impulsa. Esa es la idea que está dando. Es el Espíritu Santo el que está impulsando estas palabras. No a las personas, las palabras. Ellos, lo único que están haciendo, es curioso, porque cuando hablo con la gente, la Biblia fue escrita por hombres. Pues claro que fue escrita por hombres, pero ¿quién fue el que la inspiró? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios los estaba moviendo así como el viento impulsa o empuja a un velero para atravesar el mar. Es una imagen muy buena de la inspiración divina. Ahora dirás, pastor, el tiempo se me está yendo ya. ¿Quién les ayudó a entenderlo? Bueno, ellos entendieron parte. Mira lo que dice en el versículo 10 y 11. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y qué hacían? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, dice. Para que ellos pudieran entender las Escrituras, necesitaron al mismo Espíritu que se las reveló. Aquí hay una lección práctica para nosotros. Si tú vas a querer entender este libro, vas a tener buenos maestros que van a hacer lo mejor trabajo posible. Hermano Clay, hermano Francisco, aquí, hermano Tim, el pastor, van a intentar, pero ¿sabes? El único que puede darnos un rema de Dios, una comprensión, es el Espíritu Santo. He conocido a personas que dicen, yo leo la Biblia de una forma escéptica, de una forma crítica. Digo, pues, buena suerte. Así no va a ser. O sea, tú no puedes acercarte a Dios diciendo, me acerco a ti de forma escéptica, de forma crítica. Y Dios va a decir, a ver, es que se oyen cosas increíbles, ¿verdad? Hay un atrevimiento en la ignorancia que es impresionante. Ahora dirás, pastor, a ver si puedes reducir el mensaje. ¿Qué es esto? Para eso necesitas hacer la clase de discipulado. Pero te voy a dar una idea.
Este libro, hermanos, compuesto de 66 libros, donde vas a encontrar cientos y cientos y cientos y cientos de profecías, escritas por alrededor de 40 escritores, no digo autores, porque creo que tuvo un solo autor. Y voy a deciros por qué. Con profesiones distintas y lugares distintos de nacimiento, escribieron sobre muchos temas, pero con un tema central, la entrada en el mundo del Mesías Salvador. Escribieron cientos de profecías, las cuales más del 80% ya se han cumplido al pie de la letra, y se han cumplido de una forma asombrosa, en contra de todos los problemas que podía encontrar. Esto es lo que tenemos en las manos. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, hermanos, y lo más asombroso de ello es esto, de que no hay ni una sola contradicción. Escrito en un periodo de alrededor de 1600 años. Ha sido el libro que más se ha tardado en escribir. Bueno, libros. Sin contradicción. Mira, si yo te invito, si dices que esto no es nada especial, yo te invito a que vayas a la biblioteca, por ejemplo, de Londres, la gran biblioteca de... Yo fui allí una vez, hay millones, literalmente millones de libros en las estanterías. Y puedes ir a 5 siglos atrás y mirar los libros de matemática, los libros de astronomía, los libros de medicina, y vas a darte cuenta de una cosa, que están desfasados. Contradicen muchísimas de las cosas que hoy sabemos de la naturaleza, de la medicina. En aquel momento era ciencia punta, era conocimiento extraordinario, descubrimientos que merecían la pena publicarlos. Todos con un mismo interés, descubrir algo sobre la naturaleza. Y todos escribiendo. Y sin embargo, 5 siglos después, no vas a esos libros para poder hacer medicina. ¿Por qué? Porque si te duele, por ejemplo, en el brazo, vamos a ponerte sanguijuelas. O vamos a sangrarte. Porque pensaban que el mal estaba en la sangre. Por tanto, si se saca la sangre, se le quita el mal. ¿Alguien se apunta a esa medicina? Manolo, no levanten la mano. Y sin embargo, hermanos, este libro, que tiene más de 2000 años, ya 3000 más o menos, no hay ni una sola contradicción. Personas que no se han conocido, profesiones distintas, en lugares distintos, en siglos distintos, recibiendo revelaciones de parte de Dios, imaginan las posibilidades de contradicción que habría en una escena así. Y sin embargo, cuando se trata de la Biblia, no hay ni una sola contradicción. Hay gente que ha querido apuntar a contradicciones. Mira, si tú encuentras una contradicción y puedes demostrarla, hay alguien en Estados Unidos que está dispuesto a dar $15,000 si eres capaz de demostrarlo. Esos $15,000 todavía no se han cobrado. ¿Por qué? Porque todos los que han intentado demostrar contradicciones, lo que estaban demostrando es ignorancia del contexto. Y estas personas dicen que escudriñaron. Querían ver esas maravillas. Querían saber de esa persona. Y cuando habla de diligencia, estaban constantemente ahí buscando. Otra lección para nosotros, vergüenza debería darnos, hermanos, cuando no somos capaces de dedicarle ni media hora al estudio bíblico. Era Cristo el que se tomó todas esas molestias, siglo tras siglo tras siglo, a través de diferentes profetas, llevando estas cosas a la luz. Solo para dejarlas ahí escondidas hasta nuestros tiempos. Vamos a ver la próxima vez que predique lo perplejo que quedaron algunos profetas. Por ejemplo, Daniel. En el capítulo 7, 8 y luego en el 12 vemos cómo Daniel recibe una revelación del futuro. Habla de 4 reinos.
el babilónico, lo persa, lo griego, lo roma, y te lo presenta, y luego la división del imperio babilónico. Antes de que Alejandro Magno entrara, casi 400, 500 años antes de que Alejandro Magno entrara en la historia. Y lo hace con una precisión impresionante, apuntando hacia la venida del Mesías. Al Mesías príncipe, al lucero de la mañana. Apunta hacia ese. ¿Y sabe lo que pasa con Daniel? Le entró, casi necesitaba una cama donde descansar. De hecho, se quedó varios días traspuesto por la visión que había tenido, por lo impactante de la visión. Leedlo, por favor. Tomar el tiempo, capítulo 7, 8 y capítulo 10, mira cómo el profeta Daniel reaccionó cuando recibió esa porción de revelación. Y luego mira cómo se ha cumplido a través de la historia al 100%. Al 100%. Incluso predice los años que van a hacer falta para la venida del Mesías. Cuando se empieza la construcción del templo, la reconstrucción, empieza a contar, porque los días están ya señalados. Profecía tras profecía. ¿Y quién era el que estaba detrás de todo esto? El Espíritu de Dios, Santo y de Cristo. Los tres. Bueno, os voy a dejar el aperitivo para la próxima vez. Porque vamos a ver, hermanos, cómo estos profetas, estos hombres, fueron capaces de darnos estas cosas. Hombres, Jeremías, Ezequiel, como he dicho antes, Samuel, Isaías, generación tras generación de profetas salpicando información hacia nosotros. Y hoy, hermanos, lo maravilloso de nuestro tiempo es que todo eso fue dado. ¿Quién está aquí? Amén. Hay algunos que no están aquí todavía. Para vosotros. Para vosotros. Hermana Silvia, ¿te gusta cocinar? ¿Qué pasaría si te estuvieras todo el santo día preparando esas empanadillas argentinas? Oh, con todo el amor y experiencia. Esperando que vengan los nietos. Esperando que vengan los hijos. Con una sonrisa en la cara. No mirando el esfuerzo que te ha costado, sino mirando solamente el disfrute que ellos pueden tener. Y luego llegan a casa y dicen, ¿qué para comer? No quieren. Mi madre decía, 1000 años de hambre te hacen falta. Hermanos, cuando vayamos descubriendo estas cosas, espero que se abra un apetito por la palabra de Dios tan grande y un agradecimiento tan grande que digas, pastor, somos de los más privilegiados del mundo. Los más. Los más. Quiero que eso penetre bien. Y si todo esto es verdad y sabemos que es verdad, nuestra misión ahora como iglesia, sobre todo en el 2025, es ir y predicar esta buena noticia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por estas cosas que nos muestras aquí brevemente. Cuando empezamos a abrirlas nos damos cuenta de que hay mucho ahí por estudiar. Queremos que, como decía Pedro, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, prepararnos para estudiar duro. Y ese esfuerzo que creemos, Señor, será muy recompensado porque nos ayudará a ver que nuestra fe no está basada en fábulas, en leyendas, en cuentos inventados por unos hombres con deseo de ganar dinero, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos lo inspirados que fueron, Señor, que se han cumplido al pie de la letra. Ayuda a aquellos que dudan de tu palabra, que la miran con escepticismo, que la miran como queriendo buscar 3 pies al gato y no se dan cuenta de la obra tan magnífica
que tienen en sus manos, escrita por nada más y nada menos que el autor de la creación. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, tanto que estemos dispuestos a compartirla. En Cristo Jesús. Amén. Amén.